Hola chicos, ¿cómo están? Solamente quería contarles algo que me pareció muy importante considerarlo en este punto. Acabamos de leer un capítulo de Bonhoeffer con el cual me he identificado muchísimo porque es algo con lo cual Dios me ha ido enseñando estos últimos años. Bueno, quería comentarles un detalle porque veo que acá es importante tenerlo en claro para poder entender quizás más profundamente la lectura. Y es el tema de la palabra pecado. En nuestras Biblias en español dice pecado, pero la palabra pecado como tal no existe en la Biblia como una sola falta. Me explico. En el Antiguo Testamento, en los originales, en el hebreo, hay una falta que es el jatá y hay una falta que es el abón. La falta del jatá es aquella que con un ticum se restituye, ¿no? Por ejemplo, te piso el pie en el micro y te digo, discúlpame, fue no intencional. Es decir, mi falta fue pisarte el pie, es un jatá. Y ese jatá, esa falta tiene una restitución, es pedirte las disculpas del caso. Dentro del Nuevo Testamento, quizás el ejemplo más puntual sería el caso de Zaqueo. Ustedes conocen la historia, Jesús invita a Zaqueo a cenar, están cenando, y en eso no sabemos qué cosa le dice Jesús, pero Zaqueo se ve tocado por la palabra de Jesús, se levanta en la mitad de la cena y dice, si a alguien yo he defraudado, se lo devolveré cuadriplicado. Es decir, va a ser un ticum sobre una falta que es resarcible, sobre un jatá. Sin embargo, dentro de la Biblia también existen las faltas abón, que son aquellas faltas que son principalmente contra la ley, las cuales sí implican la muerte, como el caso del adulterio. Por eso es que cuando llevan a la mujer adúltera frente a Jesús, ustedes recuerdan el escenario, y lo que dicen es, Señor, esta mujer ha cometido un abón, esta mujer ha cometido una falta en la cual, de acuerdo a la ley de Moisés, debe morir. ¿Tú qué dices, Señor? Entonces Jesús se levanta, los mira y los confronta. Lamentablemente nuestra traducción al español no ayuda, pero lo que Jesús les está confrontando le está diciendo, aquel de ustedes que esté libre de jatá, aquel que ustedes no le haya pisado un callo a nadie en el micro, tire la primera piedra. Porque si el Señor hubiera dicho, cualquiera que ustedes hubiera cometido abón, tire la primera piedra, la mujer la apedreaban en 20 segundos. Pero lo que Jesús les está diciendo, y es la razón por la cual todos los acusadores desisten de la acusación, es porque Jesús está usando un término que dentro de la cultura judía era muy clara. Es decir, Jesús le está diciendo, cualquiera de ustedes que no haya cometido un jatá, tire la primera piedra. El resto de la historia nosotros la conocemos. Pero acá viene lo interesante, que lo que Jesús está haciendo es nivelar ahora todas las faltas a jatá. Todas las faltas, de acuerdo a la Biblia, son restituibles. Porque ahora hay un mediador, ahora hay quien ha pagado por nuestras culpas, que es Cristo Jesús en la cruz. Este detalle del jatá del abón les va a ayudar a entender, por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, verso 16, ¿no? En el cual Juan dice, aquel que haya cometido una falta que no sea de muerte, entonces pedirá por él y Dios restituirá su vida, pero si ha hecho una falta de muerte, no digo que pidan por ella. En realidad Juan, en su cabecita, recuerden, era judío, él tiene en su cabeza todavía el concepto del jatá y el abón. Anyway, para nuestro caso, para nuestro estudio, que estamos justamente, Bonhoeffer llega a la conclusión que nosotros no debemos limitarnos a los temas de juzgar al otro, es decir, los niveles de falta, como hacían los fariseos y como suele suceder lamentablemente en nuestras iglesias latinoamericanas, donde algunos se creen más santos que otros. Es justamente ese concepto donde Jesús está poniendo ahora todo flat, al mismo nivel, es decir, todas las faltas para Jesús ahora son las mismas. Por ende, el tema de hacer nosotros de jueces sobre unos o sobre otros es realmente un gran absurdo, tal como lo hemos visto en la lectura de esta semana. Y solamente quería comentarles ese detalle porque me pareció importante que en este punto de la lectura nosotros tengamos bien en claro que en la Biblia existen, sobre todo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen en el original dos niveles de falta que lamentablemente Jerónimo de Estridón metió todo en un solo saco al ponerle pecado a todo, inclusive al tema jamartía que se menciona en el Nuevo Testamento y que ya verán que es el equivalente a jatá. Bueno, anyway,
Solamente quería comentarles este tema porque creo que sí es fundamental entenderlo, porque en este punto donde no debemos enfocarnos en juzgar y no juzgar, sino en buscar la reconexión con Dios y tener una intimidad con Él en forma permanente y constante, y que es eso lo que llevará a nuestra plenitud, considero que sí es importante que en este punto ustedes conozcan ese detalle del Jatá y el Abón en el Antiguo Testamento, porque ahora sí creo que van a poder entender por qué en el caso de Zaqueo él puede restituir la falta, porque ese es el concepto del Jatá y el Tikum, y por qué frente a la mujer adúltera, este grupo de acusadores, que creo resume toda la lectura que hemos hecho, Jesús los confronta con el Jatá. Y entonces estos dos conceptos son importantes conocerlos para poder entender la profundidad de la lectura de Bonhoeffer en esta semana. Quería comentarles ese detalle, espero que les sea de ayuda, ya que es nuestra responsabilidad enseñar, que tratemos de bucear lo más que podamos en las escrituras para enseñar la mejor forma posible dentro de los contextos. Entonces espero de que este concepto del Jatá y el Abón les haya servido para poder hacer un análisis un poco más profundo sobre la lectura, y que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos mañana en clase. Cuídense. Chao, chao.